Vi la mentira brillando tras su sonrisa mucho antes de que hablara. Fue en el momento en que mi hermana Sofía levantó su copa y anunció: esta propiedad es finalmente nuestra. Mi madre, Olivia, ofreció un asentimiento suave y ensayado desde el otro lado de la mesa plegable. Siéntete agradecida, Chloe, murmuró. El sonido de la cortesía forzada y el tintineo de los cubiertos llenaron el patio, pero en mi pecho cada sonido se sentía fuerte y mal. Mantuve mi rostro impasible, un simple asentimiento, mientras metía la mano en mi bolso. El aire se enfrió al instante, como si la parrilla de carbón hubiera abandonado de repente su calor. Era hora de mostrarles la verdad. Mi nombre es Chloe Hayes. Si solo hubieras visto a mi familia desde fuera, no habrías visto más que una vida típica y corriente. Una casita en el Valle Cascade, una madre que pasaba los domingos cuidando su jardín y dos hijas cuyos rostros parecían agradablemente a juego en cada fotografía. Pero las fotos engañan. Solo capturan un solo segundo. Nunca muestran la pesada y lenta rotación de atención e importancia dentro de las paredes. Sofía, mi hermana mayor, siempre había sido el evento principal. Desde que éramos niñas, la casa se inclinaba en su dirección, hacia sus necesidades, su caos, sus muchos contratiempos. Si arruinaba una solicitud universitaria, mamá se desvelaba para arreglarla. Si acumulaba deudas, mamá le deslizaba dinero bajo el mostrador, siempre con la promesa: solo hasta la semana que viene. Esta rutina solo empeoró a medida que crecimos. Los impulsivos cambios de trabajo de Sofía, sus constantes derrames financieros, su falta de previsión, todo era descartado con un suspiro de resignación y una mirada dirigida a mí. Sé comprensiva, Chloe. Está pasando por un mal momento. Aprendí muy pronto que ser la fiable no te hacía ganar admiración. Solo aseguraba mi posición como la persona de la que se esperaba que diera. Yo trabajaba en mi empleo, pagaba cada factura y me negaba a crear cualquier tipo de drama. De verdad creía que esa era la definición de ser un adulto: cargar con tus propias responsabilidades y nunca, jamás, ser una carga para nadie más. Pero mamá empezó a ver mi estabilidad como un suministro, un pozo sin fondo que podía aprovechar, estirar o doblar cada vez que Sofía chocaba contra otra pared. Todavía recuerdo el día que le di a mamá mi viejo carnet de conducir y los detalles de mi número de la Seguridad Social para que pudiera ayudar con las declaraciones de impuestos. Confié en ella sin dudarlo, como cualquier hija confía en su madre. No me di cuenta de que acababa de entregar libremente las llaves de todo mi futuro. En aquel entonces, yo alquilaba un pequeño apartamento justo a las afueras del centro de la ciudad, dedicando cada euro sobrante a comprar mi propia casa. Mis mañanas olían a café de tueste oscuro y barato, y a la luz tenue que se filtraba por las persianas. Trabajaba muchas horas como programadora, luchando contra plazos, errores de sistema y reuniones interminables. Sentía un orgullo tranquilo por la vida que había construido. Era estable, silenciosa y completamente mi propia creación. Mamá, Olivia, a veces se pasaba por allí. Sus visitas eran siempre iguales: un resumen del problema más reciente de Sofía, seguido rápidamente por una solicitud para que yo la ayudara a salir del paso hasta que las cosas mejoraran. Casi nunca decía que no, nunca había aprendido a poner límites. Aún así, la distancia entre nosotras se estaba ampliando. Todavía vivíamos en la misma ciudad, pero emocionalmente estábamos a kilómetros de distancia. Cuando nos reuníamos para comer los domingos, podía sentir los ojos de Sofía examinando mi ropa, las llaves de mi coche, mi maletín de trabajo, como si estuviera sumando todo lo que yo tenía que por derecho debería pertenecerle a ella. Mamá también veía esto. En lugar de corregir a Sofía, se inclinaba hacia la injusticia. Chloe, a ti te va tan bien, decía. No seas tan egoísta. Egoísta. Esa sola palabra se sentía pesada, como una gran roca presionada contra mi pecho. No me resistí. Rara vez lo hacía. Permanecer callada siempre era el camino de menor resistencia.
Era más suave y menos probable que encendiera el temperamento de Sofía o la campaña de culpa de mamá. Pero el silencio nunca es gratis. El precio que estaba pagando crecía cada día más. Solía pensar que los problemas en nuestra familia eran solo pequeñas heridas, molestas, a veces dolorosas, pero bastante fáciles de manejar. No tenía idea de cuán profundas eran esas raíces o cuánto habían crecido bajo tierra. No lo supe hasta el día en que todo explotó. La primera señal de que algo iba terriblemente mal llegó en una tranquila mañana de miércoles. Era ese tipo de día ordinario en el que no esperas que suceda nada grande. Había empezado a trabajar un poco tarde. Me había preparado un bol de avena y abrí mi portátil para consultar con mi agente hipotecario. Esperaba un fácil sí. Mi historial crediticio era sólido, mis ahorros eran fuertes y había estado trabajando hacia este paso durante años. Comprar una casa no era solo un objetivo, era la prueba de que podía construir una vida de la que nadie más podría reclamar el mérito. Así que cuando la pantalla se iluminó con las palabras solicitud denegada, mi mente no lo asimiló. Releí la página, luego la leí otra vez. Revisé cada línea hasta que la explicación se agudizó en un hecho aterrador. Obligación hipotecaria existente bajo el nombre del solicitante. Una hipoteca. Yo nunca había solicitado una hipoteca. Llamé a la compañía de préstamos de inmediato, caminando de un lado a otro por el pequeño espacio de mi salón mientras una mujer revisaba mi archivo. Su voz cambió, seguía siendo educada, pero ahora cautelosa. Mostramos una hipoteca existente vinculada a su identidad, dijo, firmada hace 16 meses. Una sensación fría me recorrió el pecho. ¿Firmada por quién?, pregunté. Por usted, señora. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Cuando leyó la dirección en voz alta, una casa en el área de Beaverton, tuve que agarrarme a la encimera de la cocina para no caer. Esa era la ciudad donde vivían mamá y Sofía. Por un momento, todo lo que pude escuchar fue el fuerte sonido de un torrente dentro de mi propia cabeza. Le di una copia de la página de la firma. Traté de mantener mi voz firme y colgué. Mis manos temblaban tanto que el teléfono casi se me resbala. El documento llegó a mi bandeja de entrada minutos después. Lo abrí. Allí estaba mi nombre, con una letra suave y curva, casi perfecta, pero mi firma nunca se curvaba así al final. Y ciertamente yo nunca había firmado nada para una casa. Llamé a mamá Olivia. Contestó rápido, sonando alegre y ligera. «Hola, cielo, ¿todo bien?» «Hay una hipoteca a mi nombre», dije, «por $500,000 para vuestra casa». Hubo un largo silencio, luego un suave aliento, como si hubiera estado esperando este momento exacto. «Ya está hecho, Chloe. Estamos gestionando los pagos. Sofía necesitaba un lugar estable para empezar de nuevo. Lo entenderás un día cuando tengas hijos». Sentí la garganta tensa. «¿Por qué mi nombre?» «Tenías buen crédito», dijo, como si fuera la cosa más simple del mundo. «No lo estabas usando. Somos familia. Deberías estar agradecida de poder ayudar». Agradecida. Esa palabra regresó, afilada y dolorosa. No grité, no provoqué una pelea. Simplemente colgué, porque era lo único que evitaba que la rabia en mi pecho hirviera y se derramara. Durante horas, caminé por mi apartamento, tratando de juntar las piezas de un desastre que nunca quise ver. Mamá había usado el DNI que le di. Había usado mis números personales, mi información y mi confianza. Había falsificado mi firma para pedir un enorme préstamo, comprar una casa y luego vivir en ella con Sofía, como si fuera un regalo que se les debía. Y todos los demás seguían como si nada hubiera cambiado. Pero algo se había roto dentro de mí. Una grieta recorría el corazón de mi familia, y debajo del dolor y la incredulidad, algo más estaba empezando a formarse. Un núcleo de propósito duro y frío. Durante los siguientes días viví mi vida como si estuviera viendo cómo le sucedía a otra persona. Fui a la oficina, tecleé código, me senté en reuniones, pero en cada espacio tranquilo
En cada pausa entre tareas, la misma verdad se repetía una y otra vez, constante y cruel. Me utilizaron. No fue un accidente, no fue un error. Lo hicieron a propósito, sabiendo que yo sería la tranquila que no se defendería. Ese conocimiento dolía más que la propia firma falsa. Para el viernes, la conmoción se había disipado lo suficiente para que otra cosa ocupara su lugar. Una ira silenciosa y afilada, que no gritaba, sino que cortaba profundamente. Abrí mi portátil y empecé a leer. Leyes sobre préstamos hipotecarios, normas sobre el uso de la identidad de otra persona, documentos de propiedad inmobiliaria, derechos del inquilino. Mi historial de búsqueda parecía el comienzo de una investigación policial, que en cierto modo lo era. Fue entonces cuando encontré la única pieza de información que me hizo quedarme completamente quieta. En nuestro estado, si se obtiene un préstamo utilizando la identidad de alguien, incluso por engaño, la escritura legal sigue al nombre que figura en la hipoteca. Esto significaba que la casa era legalmente mía, no de mamá, no de Sofía, sino mía. Por primera vez en días sentí que finalmente podía respirar de nuevo. Pero solo saber la verdad no era suficiente. Necesitaba acción. Concerté una reunión con un abogado en el centro. Era un hombre tranquilo con una voz sosegada que escuchó sin decir una palabra mientras le contaba todo. Mi DNI, los números personales que le di a mamá, los papeles del préstamo, la firma falsa y la llamada telefónica. Cuando terminé, juntó los dedos y asintió lentamente. «Usted es la dueña legal», dijo. «Ellas están viviendo en una casa que no les pertenece». La habitación pareció temblar un poco a mi alrededor. Deslizó una pila de papeles por la mesa. No tiene que denunciar a su madre a la policía si no quiere. El uso indebido de identidad ocurre mucho en las familias, pero puede recuperar su propiedad legalmente sin armar jaleo. Sin armar jaleo, repetí, dejando que las palabras calaran hondo. Me explicó los pasos. Una notificación oficial por escrito, papeleo legal y un plazo requerido establecido por la ciudad. Nada dramático, solo papeles y límites. Dos cosas que mi familia siempre había ignorado, pero que estaban a punto de sentir su verdadero peso. Cuando salí de su oficina, la luz del sol me golpeó la cara como una extraña clase de paz. Por primera vez desde que llamé a la prestamista, sentí que estaba al mando. No enfadada ni queriendo venganza, solo firme. Más tarde ese fin de semana, conduje hasta el barrio donde se encontraba la casa. No entré en la calzada. Me detuve en el bordillo, apagué el motor y agarré el volante. A través de la ventana delantera, vi a Sofía caminando por el salón como si fuera dueña de todo. Descansa, riéndose en su teléfono, dejando caer una manta de felpa sobre un sofá que yo, sin saberlo, había pagado. Mamá, Olivia, caminó por el pasillo detrás de ella, llevando una cesta llena de ropa limpia. Parecían completamente relajadas, cómodas y totalmente en paz. Un profundo silencio me invadió, frío y claro. Esta no era su casa. No se la habían ganado. Simplemente me la habían quitado a mí. Caminé hacia el lado del pasajero de mi coche. Abrí la puerta y saqué un grueso paquete amarillo. Estos eran los documentos oficiales que había recogido ese mismo día. Pasé el dedo por el borde, sintiendo el papel fuerte dentro. Esto no se trataba de vengarse, no de la manera en que la gente lo piensa. Esto era solo hacer que la verdad se pusiera donde se suponía que debía estar. No fui a la reunión familiar para empezar una pelea. Fui porque el silencio había sido mi debilidad durante demasiado tiempo. Entrar en ese patio trasero significaba, finalmente, matar la versión de mí que esperaban. La chica fácil, servicial y maleable. El sol de la tarde estaba bajo cuando llegué a la casa. La del préstamo que nunca firmé. La que trataban como un premio para el que Sofía tenía derecho. Había coches alineados en la calle. La música flotaba sobre el césped. El olor a comida a la parrilla se mezclaba con la pesada sensación de mi corazón. Parientes a los que no había visto en meses estaban de pie cerca de mesas repletas de comida. Todo parecía feliz, simple y fácil,
como si toda mi vida no se hubiera destrozado para pagar este único momento. Entré en silencio, sin entrada ostentosa. Seguí el camino de piedra hacia el patio trasero, donde el ruido era más fuerte, risas y copas tintineando. Mamá, Olivia, me vio primero. Su rostro se iluminó y saludó con el tipo de energía que usaba para un conocido casual, no para su propia hija. Ahí está, gritó. Ven a unirte a nosotros, cielo. Cielo. La palabra sabía a polvo en mi boca. Sofía estaba de pie cerca del borde del patio, inclinada hacia su pareja. Llevaba un vestido brillante, estampado con flores suaves. Se parecía exactamente a alguien que pertenecía a una revista de alta gama, del tipo que promete una vida fácil. Sostenía una bebida y golpeaba el cristal con las uñas mientras se reía con otros. Cuando me vio, su sonrisa se hizo más amplia, pero no era amigable, era burlona. «¿De verdad que apareciste?», dijo, levantando su copa. «Pensé que estarías demasiado ocupada siendo, ya sabes, responsable». Algunas personas a su alrededor rieron nerviosamente. Di un asentimiento rápido y educado, ignorando la familiar oleada de calor que siempre venía con sus palabras. Mamá me tomó del brazo, guiándome hacia una larga mesa de madera cerca de la parrilla. «Coge un plato», me instó. «Sofía organizó toda esta fiesta». Claro que lo hizo, usando mi casa, mi préstamo y mi buen nombre. Murmuré una respuesta tranquila y cogí un vaso de agua en su lugar. A medida que avanzaba la tarde, los parientes caminaban, compartiendo viejas historias y bromas. Observé a Sofía moverse entre la multitud como si fuera la anfitriona de una fiesta enorme y grandiosa. Dirigía tours por la casa, señalando los colores de la pintura, sus opciones de mobiliario y sus futuros planes de construcción. Cada vez que decía «mi casa», sentía una cuerda tensándose dentro de mí, retorciéndose hasta su punto de ruptura final. Pero me quedé quieta, tranquila y paciente. Había planeado este momento mucho antes de llegar. Casi estaba oscuro cuando Sofía dio una palmada para llamar la atención de todos. Todos, reuníos», gritó, levantando su copa en alto. «Quiero hacer un brindis». La conversación se apagó, las sillas se arrastraron, la gente formó un semicírculo a su alrededor. Yo me quedé un poco apartada, lo suficientemente cerca para escuchar todo, lo suficientemente lejos para simplemente observar. Sofía levantó su copa y sus joyas de plata captaron la última luz del sol. «Solo quiero decir lo agradecida que estoy», comenzó sonriendo. «Esta casa ha cambiado mi vida, para todos nosotros». Su pareja le apretó el hombro. Mamá sonrió junto a la parrilla. Y honestamente, continuó Sofía, dejando escapar una burbuja de risa mientras me miraba. Se siente genial tener finalmente un lugar que es verdaderamente nuestro. Esta casa es nuestra ahora. Varios parientes aplaudieron. Luego mamá añadió, con una sonrisa suave y despectiva que me apartó como el aceite. «Simplemente sé agradecida, Chloe. No enfadada, no bromeando, simplemente borrándome de la foto, diciéndome que debería sentirme feliz de que mi futuro fuera tomado y utilizado para la comodidad de otra persona». La multitud me miró ahora, esperando a la chica tranquila que siempre encajaba el golpe, la que siempre mantenía la paz. No levanté la voz, no traté de igualar su gran performance, simplemente asentí. El movimiento fue pequeño, pero por dentro todo encajó en su sitio con fría finalidad. «Consultad la escritura», dije. No fue fuerte, no hacía falta que lo fuera. El patio trasero se congeló al instante. La risa murió a mitad de una respiración. Alguien bajó un tenedor lleno de comida sin saber que lo estaba haciendo. Incluso los niños dejaron de correr, sintiendo el peligro repentino. Mamá parpadeó lentamente. «¿Qué acabas de decir?» Dejé mi vaso y saqué el paquete amarillo de mi bolso. El crujido del papel fue más fuerte de lo que cualquier grito podría haber sido. Sofía se rió de nuevo, pero el sonido era tembloroso ahora. ¿Qué se supone que significa eso? Di un paso adelante y puse el sobre en la mesa más cercana. «Si esta casa es verdaderamente nuestra», dije, «entonces no deberíamos tener problemas en mirar los papeles de propiedad». La sonrisa de Sofía se desvaneció. Mamá intentó alcanzar el sobre. Sus dedos temblaron antes de que se detuviera.
Sofía lo agarró rápidamente en su lugar. Bien, espetó, rasgando el sello con un tirón fuerte. Terminemos con esta confusión. Sacó los documentos, páginas de escritura legal, firmas y la notificación legal oficial que yo había presentado a principios de esa semana. Sus ojos se movieron rápidamente, luego se ralentizaron y luego se abrieron de golpe por el shock. ¿Qué? ¿Qué es esto? Permanecí perfectamente quieta, sintiendo que el pesado silencio a nuestro alrededor se hacía más denso. Los parientes se acercaron y los susurros comenzaron a extenderse. La pareja de Sofía se movió incómodo a su lado. Mamá se acercó, mirando por encima del hombro de Sofía. Su color se desvanecía. «Desalojo», susurró Sofía, como si decir la palabra en voz baja la hiciera menos real. Pero cuando encontró la línea que les daba un plazo para irse, su voz se disparó en un grito agudo y detánico. «Desalojo». ¿Qué? Ese grito destruyó la imagen pacífica que la fiesta había estado tratando de crear. Los invitados retrocedieron. Otros se miraron con miedo. Mamá le arrebató los papeles a Sofía, revisando cada línea como si buscara un error que no estaba allí. «No puedes hacer esto», susurró, sacudiendo la cabeza. «Chloe, absolutamente no puedes. Somos familia». «Familia», la palabra se sintió como un insulto, no como una conexión. «Usaste mi identidad personal», dije, manteniendo mi voz baja. «Firmaste mi nombre. Compraste esta casa usando un préstamo que estaba vinculado a todo mi futuro». Y ninguna de las dos dijo nunca una palabra. La respiración de Sofía salía en ráfagas cortas y rápidas. «Estábamos parando las facturas», insistió, con la voz quebrada. «Todo el mundo ayuda a la familia, simplemente tú». No pudo terminar la frase. «Esto no es ayudar», respondí. «Esto es robar. Y la única razón por la que no estoy involucrando a la policía en esto es porque elegí terminar esto en silencio, legalmente y justamente». Mamá agarró la notificación, su voz temblando. «¿Dónde se supone que vamos a vivir?». Sostuve su mirada, los mismos ojos a los que había rogado comprensión tantas veces antes. «El mismo lugar al que tuve que ir yo cuando necesité estabilidad», dije, «en algún lugar que construyáis vosotras mismas». Un perro lejano ladró. Un invitado se aclaró la garganta. La parrilla emitió su último pequeño chisporroteo antes de enfriarse por completo. Sofía cayó en una silla, temblando. Su pareja intentó tocarle el brazo, pero ella lo apartó, aún hojeando las páginas como si pudiera cambiar la escritura. Mamá me miró, su rostro atrapado entre la conmoción y la pena. «Viniste aquí para tomarnos desprevenidas». «A mí me tomaron desprevenida hace 16 meses», respondí. «Simplemente estoy poniendo la verdad de vuelta donde pertenece». El sol desapareció por completo detrás de la valla, envolviendo el patio en la oscuridad. Los parientes se marcharon lentamente, murmurando excusas, inseguros de con quién debían estar. No me quedé ni un segundo más de lo necesario. No traté de disfrutar el momento ni esperé una disculpa. Me di la vuelta, caminé de vuelta por el camino de piedra y salí al aire fresco de la noche más allá del patio. Detrás de mí, las voces se elevaron. Pánico, ira, negación. Pero nada de eso me cortó como solía hacerlo. La justicia no era ruidosa, era constante, y yo finalmente había aprendido a sostenerla. Los días después de la confrontación se sintieron extraños y tranquilos, como si el mundo se hubiera movido a un nuevo camino, y yo recién estaba aprendiendo a caminar en él. No me puse en contacto con mamá ni con Sofía. No miré el reloj ni seguí el plazo legal. El proceso ahora se estaba moviendo por sí solo. Era oficial, estaba documentado, y yo ya no tenía que cargar con el peso emocional de ello. En una semana recibí la confirmación de que la notificación había sido entregada y entendida. 2 semanas después, pasé en coche por la casa de camino a comprar comestibles. Sus coches seguían allí y las cortinas estaban bien corridas. Pero el lugar se veía diferente, más pequeño de alguna manera, menos como un hogar cómodo y más como una señal de todo lo que había permitido durante demasiado tiempo. No frené. Para la tercera semana, la casa estaba vacía, la calzada estaba despejada
y las ventanas desnudas. Un cartel inmobiliario se erguía de un blanco brillante contra el césped. Aparqué por primera vez desde aquella terrible mañana. Caminé hacia el porche delantero. No tenía recuerdos reales aquí, pero por primera vez el espacio se sintió real y honesto. No había secretos, ni manipulación, ni sensación de propiedad inmerecida flotando en el aire. Vender la casa fue más fácil de lo que esperaba. El dinero se movió rápidamente. Pagué la hipoteca fraudulenta en su totalidad. Cerré la cuenta y utilicé el resto de los fondos como pago inicial para un simple apartamento en el otro lado de la ciudad. No era ostentoso ni enorme, pero era absolutamente mío, ganado, no robado. En mi primera noche allí, me paré junto a la ventana con una taza de té de hierbas caliente, observando cómo las luces de la ciudad se desenfocaban contra el cristal. Por primera vez en meses, mis hombros se relajaron, mi respiración se ralentizó y el silencio no se sintió aterrador, se sintió como libertad. En las semanas que siguieron, no supe nada de mamá ni de Sofía. Quizás todavía estaban enfadadas, quizás estaban avergonzadas, o quizás todavía creían que eran las víctimas. Pero su silencio ya no me dolía. Había recuperado algo mucho más grande que solo una casa. Me había recuperado a mí misma. Y si alguna vez has tenido que salir de la sombra de tu propia familia, sabes que ese tipo de victoria es silenciosa, pero lo cambia todo para siempre. Comparte tu experiencia abajo y no olvides suscribirte para más historias familiares verdaderas.